Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Mira, Hugo, mírame aquí. Dios mío. La situación que estamos viviendo es una panorámica bastante compleja, y tenemos pocas fuerzas a favor. En Cuba se deteriora, en Cuba se desangra, hay más muertos en Cuba por delincuencia que por guerra, que si hubiera una guerra. Me estaban contando que en Huira degollaron a uno que vendía ropa, lo mataron para quitarle 4 pegos, a otra casa la atacaron, y así está todo el país, sumido en violencia y en desórdenes, y la policía está para reprimir al que vaya en contra. Es triste la situación de nuestro país, muy triste y muy preocupante. El problema es que no contamos con la fuerza suficiente para virar el país al revés. El país hay que virarlo porque aquello va a terminar en una guerra civil, en una convivencia salvaje. Allí los que no han podido salir del país, muchos están metidos en la delincuencia porque no hay forma de vivir. Le están arrancando la cabeza por 2 pesetas, a cualquiera le arrancan la cabeza. Es inconcebible el grado de violencia que hay en nuestra patria. Es inconcebible. Y el problema es que el diagnóstico es que será mayor la violencia. Aumentará el grado de violencia. Por donde la miseria pasa, la deshonra queda. Solo son fuertes los violentos, los delincuentes, porque no hay forma natural de vivir, no hay forma práctica, real, de sobrevivir a un sistema que no garantiza ni comida, ni salud, ni garantiza nada. Pues lo que está proliferando en Cuba es la delincuencia, pero proliferando a gran medida. Y es triste el diagnóstico de nuestro país. Tenemos que hacer algo, porque el que logra irse, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que salen del país, se ven en otro mundo, se ven en otras posibilidades, se ven con un carro, con comida, con esto. Adiós, Cuba. Lo que nunca han tenido lo tienen de momento y creen que la vida se les ha arreglado. Cada cubano tiene una responsabilidad moral, histórica con nuestra tierra. El hecho de irnos del país no significa que dejemos de ser cubanos. No significa que dejemos de tener responsabilidad con nuestra patria, con nuestra historia. Aquello está funcionando porque los cubanos lo hemos permitido. Un sistema que ha desvertebrado totalmente nuestra economía, la ha desintegrado, la economía se ha desintegrado y ahora se está desintegrando la sociedad. Es una pena que nosotros perdamos la identidad de ser cubano, perdamos la identidad. La tierra esa pues la cogerá no sé quién y la cogerán para otra cosa, porque en los cubanos el que no puede irse está allí de delincuente. Y los que están viviendo un poquito son los que están cerca del poder de Raúl, al entorno de Raúl. Es irresponsable de parte de cualquier cubano de Cuba o del mundo no pensar en que nuestro país hay que cambiarlo inmediatamente. Tenemos que cambiar porque Cuba va a ser un país de Centroamérica con las maras y con esto.
Ya es que Cuba la delincuencia es más fuerte que la policía. Y la policía lo único que hace es andar reprimiendo al que quiere un cambio, al que quiere esto. Estamos realmente derrotados. Desde luego yo no. Pero si haces un análisis casuístico de la realidad cubana, hay un alto porcentaje de los cubanos que están dentro que están entregados al alcohol. Hay un grado de alcoholemia en Cuba agudo. La mayoría de la gente no tiene solución por lo que le da por tomar. Hay una cantidad de gente muriéndose del alcohol que no está en ninguna estadística. Hay un grado de enajenación en Cuba por el alcohol que no está dentro de ninguna estadística. Los que han sido listos, los que han tenido oportunidades, pues se han montado donde se han tenido que montar, haya costado lo que haya costado y se han ido del país. Y lo triste es que la mayoría que salen del país se olvidan de la patria. Es increíble la, la- el deterioro que hay en el mundo de los cubanos. Hay cubanos en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Pero como han vivido mejor, hasta en Haití viven mejor, pues yo estoy viviendo mejor aquí, pues de Cuba que le den por el saco. Y usted como individuo, como persona, tiene una responsabilidad moral, una responsabilidad histórica de ponerle un orden a nuestra patria. Ese es nuestro país donde nacimos. Nosotros le debemos, todos le debemos. Le debemos a nuestra patria, le debemos trabajo, le debemos hacer algo, tenemos que hacer algo. Regla, gracias por estar. De algo te valió el insulto. Cubana buena, patriota. Eh, hay que tener sentido de la responsabilidad. Cada cubano tiene que tener sentido de la responsabilidad. No es salir del país y que aquello se vaya donde se vaya. Inmoral olvidarse de nuestra patria con el que se está yendo. Es inmoral. Tú estás fuera, tienes una responsabilidad. Pero los que están fuera, que han luchado porque en Cuba se acabe la dictadura, específicamente, mayormente en Estados Unidos, que es donde ha estado la mayor concentración de migrantes, la mayor concentración de acciones, la mayor concentración de todo, es un proceso. Es un proceso en que los cubanos emigran, los que quieren cambio en Cuba, pues luchan, pues manifiestan el disgusto y se introducen en un sistema y en el sistema empiezan a vivir del sistema y no le importa Cuba. En Estados Unidos hay un presupuesto para el tema de Cuba que está monopolizado por gente que están allí hace años. El GAN que lo dan anualmente, dan un dinero para el tema de Cuba. Se coge y no hay una acción, una acción. Ahora mismo yo estaba en coordinación, o he estado en coordinación, o estoy en habla con una serie de cubanos en Estados Unidos que queremos hacer algo, que quieren hacer algo, pero el dinero, no hay dinero, porque el dinero que da la administración americana para Cuba está monopolizado por cubanos que los cogen, se ponen sueldos abismales, se ponen sueldo de lo que sea y lo justifican. Pero ese dinero que da la administración de Estados Unidos a Cuba no va en acción de cambio en Cuba, ni va en acción de nada. Cuba está necesitada de un cambio inmediato. Es que no hay comida y lo que hay es aumento de la delincuencia. Aumento de la delincuencia. Tenemos que hacer algo rápido. Tenemos que hacer algo rápido. Es triste, doloroso,
y ver tanta división en la gente que siente aquello. Tiene que haber una unidad monolítica sobre el cambio en Cuba. Tiene que haber una unidad monolítica. Tiene que haber un cambio de gobierno. Tienen que cogerse las Fuerzas Armadas, hacerse una nueva policía y darle, bajo el paraguas de la Constitución del 40, hay que acabar con la delincuencia. Porque Cuba hay 10 enemigos ya. Ya hay 10 enemigos frontales. El primer enemigo de nuestra patria es el gobierno cubano. Es Raúl y su entorno. Raúl y sus hijos es el enemigo número uno. El enemigo número dos son la pila de miserables que están rindiendo pleitesía para vivir de un carrito, un sueldo, de una tontería. Ese es el segundo enemigo de nuestra patria, el entorno que se le ha aproximado a Raúl para rendir y para tener un mínimo de miseria y de posibilidades en un entorno miserable, en un entorno ridículo, en un entorno que no tiene posibilidades de nada. ¿Cuántos funcionarios hay en Cuba pagar por gusto? ¿Cuántos funcionarios hay en Cuba que no hacen nada por cambiar cuántas estructuras administrativas de federación, de juventud, de partido y de la madre que nos dio están viviendo del poquito dinero que están y están ahí de miserables detrás de una miseria que no da para vivir a los que están ahí? ¿Cuántos policías miserables hay viviendo de un sueldecito y unas habitas que le dan? Es realmente triste, muy triste la situación de nuestro país. Por donde la miseria pasa, la deshonra queda. Y en Cuba lo que queda es deshonra. Hay un montón de deshonra. Y están los agachapados que se vinculan con el dinero, comprando la protección de Raúl y su entorno, porque no hay más gobierno en Cuba. No hay más poder en Cuba que el de Raúl y sus hijos. Que lo sepan todos, que no hay uno ni hay otro. Imagínense ustedes Esteban Lazo, ese hombre no sabe hablar. Ese hombre no, yo nunca lo había oído hablarlo. Lo oía hablar con una barbaridad, diciendo dos barbaridades humillantes para el pueblo, que la revolución fue la que hizo Cuba, que no sé cuánta historia. Un hombre que no sabe hablar, un hombre que no está defendiendo nada, no está defendiendo absolutamente nada. Y es el presidente de la Asamblea, supuestamente la soberanía de Cuba. ¿Dónde estamos los cubanos? La mayoría de los cubanos que estamos fuera, que protestamos, no nos dejan entrar. Será tedioso, pero siempre lo digo, tengo mi madre enferma, con 93 años no la puedo ir a ver. Tengo mi hermano enfermo y no puedo ir para allá. Yo es que no estoy defendiendo, yo estoy defendiendo mi patria porque la siento mía. Pero yo también estoy defendiendo a los míos que están allí dentro sufriendo y que han atacado, me han ido a robar a la casa, han ido a robar a la casa del vecino, están robando los robos. Está Cuba acabándose, por Dios. Y no hay una unidad monolítica como que tiene que haber de cubanos que enfrentemos aquello. Los que estemos fuera, los que estemos dentro. Los que estemos dentro, los que estemos fuera, tenemos que enfrentarnos a ese sistema y desbaratarlo, destruirlo y crear un sistema nuevo, un sistema en la que habrá que meter fuerza, habrá que poner orden, habrá que pensar en lo que está haciendo Bukele en Salvador, habrá que ponerle orden a la cantidad de delincuentes que ha generado la dictadura, la cantidad de delincuentes que ha fabricado la dictadura, porque todos los delincuentes que hay en Cuba es fábrica de ese sistema opresor, es fábrica de ese sistema miserable, de ese sistema oprobioso. Toda la delincuencia que hay en Cuba forma parte de un sistema creado. Y al gobierno que está no le interesa que maten a uno, maten al otro, que se derrumbe un edificio, que se derrumbe, por Dios. La Habana Vieja es patrimonio de la humanidad. No sé hasta cuándo será, pero se va a terminar derrumbando. La Habana Vieja, Centro Habana, es
doloroso, triste ver los reportajes de los edificios tan emblemáticos de La Habana, una ciudad tan linda, de las más hermosas del mundo, de las mejor situadas en el mundo, cayéndose y matando gente. Y se cayó, se murieron 3 gente y eso, ¿quién es responsable? ¿Dónde está el responsable de la pérdida humana? Nadie, parece. No hay seguro que pague, no hay responsable civil que pague, no hay administración que pague. Ahora los hoteles todos vacíos y los refugiados para un centro que se va a volver a caer. Han metido un centro ahí de antiguo, un edificio emblemático lindo de la antigüedad, de hace tiempo. Ahí han metido a los que han perdido el edificio. Es triste, cubano, estar donde estamos y lo que no puede haber es desaliento, tiene que haber aliento de lucha, tiene que haber fuerza de lucha y tenemos que estar nosotros en la perspectiva de luchar y en la perspectiva de hacer algo. Yo creo que hay que tomar conciencia claramente de que aquello hay que acabarlo. La gente se tiene que ir a la calle, pero es que la gente está enajenada, y la población cubana está enajenada, está cobardada, está temida de la acción violenta de un régimen dictatorial, de un régimen genocida. Si la gente protesta es porque tiene hambre, porque tiene necesidad y porque no cubre sus necesidades, pues le meten para arriba palo, piedra y lo que haga falta. Preso para la calle, yo no sé, hay más población ya ahorita en Cuba presa que en la calle. ¿Cómo es posible que tanta gente esté presa por no estar de acuerdo con aquello, que aquello no es para vivir, aquello no es vivible, aquello no tiene perspectiva de ningún tipo? Y toda dilatación que le estemos dando los cubanos a ese proceso es dilatación de más miseria, de más problemas y de peor situación para los que están. Tenemos que salir todos a la calle, tenemos que coger el poder popular, tenemos que coger la policía, tenemos que tomar los medios, los manifestantes no podemos ir a la calle a que nos cojan a palo, a que nos den palos. Tenemos que salir a la calle a tomar las sedes de la administración. Tenemos que tomar la policía, el que se una bien y el que no, garrote con él. Tenemos que tomar el país. Tenemos que tomar el país porque el país se nos está echando encima, el país se nos está destruyendo. Se está autoaniquilando una identidad. Y siguen la gente, unos por allá, otros por acá, otros que dicen que el otro, nadie hace nada. Nadie hace nada. Tantos cubanos que hay en Estados Unidos ven una moto, un buen coche y una hamburguesa y Cuba no existe. Tiene que haber unidad, eso que estamos fuera, tiene que haber unidad, tiene que haber poder económico para nosotros destruir aquello, tenemos que acabar con aquello. Dije en la otra directa que diciembre era la fecha. Es que hay una opción cero, sin combustible, sin comida, sin nada. Y la gente sigue así, diciendo que sí, que es bueno. Viva Fidel y viva la revolución. Tú, que has sido comunista, tú que has sido revolucionario, tú que fuiste compañero mío en las Fuerzas Armadas, en tropas especiales, en la guerra de Angola, ¿qué estás mirando? ¿Qué